¿Crees que algún momento a corto o mediano plazo disminuirá o acabará esta polarización absurda izquierda-derecha que tenemos en España? Yo espero que sí. A ver, yo espero que podamos tener una crisis no dolorosa, una crisis poco dolorosa. Este tipo de inercias sociales que se crean y que además se crean con toda la frialdad con la que se ha creado esta polarización de parte de los populistas, tanto de izquierda como de derecha, concretamente Vox y Podemos, pero no solo ellos, sino fuerzas al interior de todos los partidos que han adoptado los mecanismos populistas como forma de alcanzar, mantener el poder o arrebatar el poder al de junto. Yo creo que solo se resuelve después de una crisis, tiene que haber una especie de catarsis. Lo que yo espero es que esta catarsis no sea demasiado dolorosa, pero tenemos que darnos cuenta de que seguimos siendo españoles y vivimos y comemos juntos, y si se hunde uno, se hunde el otro. Esto lo entendía una derecha como la que tuvo España durante la transición, como lo entendía una izquierda radical como la que hubo en España en la transición, y estoy hablando de Carrillo, el Partido Comunista, que pudo sentarse a hablar con la derecha y encontrar, bueno, entre nuestras diferencias ideológicas, ¿qué podemos hacer para crear un marco jurídico beneficioso para los españoles, pensando en el bien superior y común de todos los españoles? Yo creo que se puede hacer, yo creo que al final se tiene que hacer, porque al final te cansas de odiar a quien se sienta junto a ti en el bar, al que trabaja junto a ti, al taxista que te lleva y al chico el taxista que te lleva a ti y el chico que te trae el Deliveroo o el Uber o el Globo o el Just Eat. Te cansas de vivir en el odio, y yo creo que tenemos que cansarnos muy rápido. En España tenemos muchísimo que hacer en cuanto a cosas que nos beneficien, el Consejo del Poder Judicial, resolver el tema de las nucleares, de la energía, porque si no es con nucleares no lo vamos a resolver los problemas de la España vaciada, resolver los problemas de la creciente xenofobia en ciertas zonas, que requiere una intervención seria para la normalización de la estancia de las corrientes migratorias dentro de determinados espacios, etcétera, etcétera. Hay muchísimo que hacer, y yo creo que en muchas cosas derecha e izquierda pueden trabajar juntos si quieren. Así que yo espero que sí.